Respeten mi edad, por Dios. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a esperar unos 4 minutitos más, que sean las 2:10 para que llegue el resto del grupo. Y les quiero compartir un video que me encontré, que les puede ser de utilidad. Que es para hacer mapas conceptuales con una herramienta de ¿cómo se llama? CMAP Tools, que es por lo que me han contado algunos estudiantes de otros cursos, muy sencillo de manejar
y que les permitiría hacer unos muy bonitos mapas conceptuales. Entonces, bueno, ahí tienen ya el video para tener además una herramienta, además de la herramienta del mecanismo para elaboración de mapas conceptuales, que es lo que vimos el miércoles pasado, el poder tener una herramienta tecnológica que les permita hacer más fácil y más bonitos sus mapas, ¿no? Creo que de los que Alan y Sandimara no están en el año de investigación, ¿verdad? Recuérdenme, por favor. Buenas tardes, yo solo tomo la optativa. Ok, También yo solo Sandimara tomo la también, optativa. ¿verdad? Ujú. Ok. ¿Tienen otra clase antes? ¿Ustedes? No, yo no. Yo sí. Ah, ok. ¿A qué hora tienes clase? ¿Yo? Sí. Tengo métodos de 12 a 2 y terminando Ok. esta psicología comunitaria. Ok. Es que como, bueno, como los hemos explicado, el año de investigación, permítanme porque estoy viendo un par de... Un par de mensajes hay colegas de ustedes que no han podido entrar a la clase de hoy y me están pidiendo las claves. Entonces, denme oportunidad de hacérselas llegar. Bueno, hay alguien nuevo y alguien que ya está en el curso, pero que no puede entrar. Este es uno y vamos a ver aquí el otro quién es. Es Jocelyn. Qué raro. A ver, déjenme ir con Jocelyn. Pero así que es el sí. Bueno, ahora que estén todos, todas, para preguntar si pudiéramos tener esta clase a las 10 de la mañana para que no para que el asunto es que como hay alumnos que no están en el año y que es importante que tomen la materia, pues lo que necesito es asegurar que todos pueden acceder al curso. Esta semana estoy en casa de mi mamá en el estado de Hidalgo, entonces me verán en otro escenario esta semana. Vamos a ver, Jocelyn, ¿dónde está? Ah, está conmigo. Esa que vieron era mi mami, que estaba por aquí circulando. Entonces, vamos a mandarle un mensaje a Jocelyn. Es que está de oyente, pero se me hace raro porque normalmente, ya que están en mi lista de oyentes, todos los mensajes les deberían llegar. Pero bueno, quién sabe por qué no le pasó. No le llegó, pero ahora se lo... Listo. Ok, espero que ya con eso estemos listos, que nadie más vaya a escribir que no puede entrar o algo así. Listo. Bueno, Sandimara y Alan ya conocen un poco la propuesta, digamos, del curso.
Josafat, no sé si pudiste leer alguno de los artículos que les he dejado en las dos primeras sesiones sobre pensamiento social y el de la ciencia al sentido común. Ah, ok, perfecto. Me alegra mucho esa parte. Y bueno, la tarea de hoy va a ser que me ayuden a diseñar un mapa conceptual. Déjenme abrir primero mi página acá. Y lo que me interesa es, pues, subrayar su comprensión, digamos, o que ustedes, como les decía la sesión pasada, lo que me interesa es que puedan cada una en este curso explicar lo que entiende por pensamiento social. Y bueno, yo, aunque ya les di que yo también veré el esquema de el video de PC Tools. Por lo pronto, pues yo trabajo mis mapas en PowerPoint, como pudieron verlo en la presentación que vimos, ¿no? Entonces, vamos a ver. En el texto de Gimeli, en el otro pensar, creo que es por donde podemos arrancar para intentar hablar del pensamiento social, que vinculándolo con voy a seguir, o sea, vamos a trabajar en principio con la lectura del otro pensar, con ese texto pequeño, con la primera parte del texto, porque el acento, para mí el interés es, por un lado, que lograr que esta optativa en la que vamos a desarrollar sobre todo los miércoles ejercicios de análisis de algunas noticias y de temas que están en la dinámica actual, como el de la migración, como la violencia de género, como la corrupción probablemente, diferentes temas, a través de algunas notas periodísticas que en un momento dado, las primeras las propondré yo y luego les pediré a ustedes que me vayan sugiriendo un artículo de periódico donde podamos analizar los diferentes procesos psicosociales que observamos en esa nota. O más allá de la nota, ¿no? La nota nos reporta una cosa, pero en términos de esa nota, ¿qué fenómeno psicosocial observamos? ¿Por qué hacer esto? Déjenme les cuento. Hace ya algunos ayeres me tocó, cuando empezaba a trabajar, que tenía la necesidad de tener un empleo, tuve la fortuna profesional, porque no fue tanto económica, de convertirme en investigadora para un programa de televisión que en aquella época pasaba en Canal 11, se denominaba Confrontación, y semanalmente tocábamos diferentes temas de diferente índole, económico, político, religioso, social, hacíamos un poco de todo. Y la verdad es que fue para mí muy formativo porque pues lo que yo sabía y lo que yo reconocía en cada problema social o político, económica, si bien reconocía el problema económico, político, también me fui entrenando y desarrollando pues una visión psicosocial de esos mismos problemas, ¿no? Entonces, pues si bien el problema era económico y yo entrevistaba a economistas que me explicaban cuál era el problema y me mandaban y me sugerían algunos artículos, en un espacio de máximo 10 páginas yo debía para el conductor del programa brindarle, no solamente el planteamiento original, sino algunos elementos que a él le permitieran generar preguntas con sus invitados el día del programa, que era un programa en vivo,
para hablar sobre el tema. Y claro, pues el énfasis que yo ponía era sobre los procesos más que la parte económica, aunque era el tema en general, reflexionar sobre su impacto en la vida de los grupos, en la vida cotidiana de la sociedad misma. Y para mi satisfacción trabajé en eso cerca de 4 años y fue muy bonito que como a los año y medio quizá el conductor del programa se dirigía a mí y me decía, por favor, hágame una investigación psicosocial sobre este tema, ¿no? Y me llenó de mucha satisfacción el que se diera cuenta, porque era pues la capacidad que uno fui desarrollando de presentarle no solo el tema mismo que podía ser, insisto, político, religioso, sino hacernos reflexionar, y con eso en el programa, sobre las implicaciones en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces, cuando, bueno, tuvimos que hacer frente a esta optativa de la psicología social actual, en donde una parte del grupo importante, como 6 creo, están en el año de investigación. Esta tarde, por ejemplo, no todos están aquí, hasta donde recuerdo. No sé si yo no, yo no, porque es el año, es oyente. Y en el año de investigación, como ya lo saben Alan y Dios también, y Sanimara, bueno, pues hay un paquete de cosas y de actividades que se van a desarrollar. De hecho, ustedes mismos el próximo lunes, en lugar de estar conmigo, estaremos todos en una sesión que nos va a dar biblioteca, donde nos van a dar algunas herramientas para aprender a investigar, a buscar información que si están en la optativa y no están en el año, de todas maneras esta información pues les va a ayudar, ¿no? Esa es la idea. Y los miércoles, decía, yo les voy a traer una nota periodística que vamos a platicar, que vamos a analizar y vamos a identificar qué de psicosocial hay detrás de esa noticia, ¿no? Y en ese sentido buscaríamos cubrir este objetivo de esta UEA, de la optativa de Psicología Social Actual, de reflexionar sobre los fenómenos de la actualidad desde el ámbito de la psicología social. ¿Qué requerimos para hacer eso? Bueno, pues en principio el antecedente, que es, que por cierto te tengo que mandar la encuesta, Josafat, porque tú no la has contestado, déjame la busco antes de que se me olvide. ¿Qué requerimos? Bueno, la formación previa que ustedes tienen ya, ¿no? En psicología social, por supuesto, pero pues también me quiero asegurar de que tengan entre sus manos y que puedan conocer algunas lecturas que desde mi punto de vista ayudarán a afinar este análisis que haremos desde la psicología social. Y en ese sentido, la preocupación para mí es brindarles algunas herramientas que permitan eso. Y por eso empecé por la lectura de Pensamiento Social, que es justamente, desde mi punto de vista, como lo expliqué en la presentación, que puedo subir. Creo que no han visto todos el video, o sí, de la conferencia del martes pasado, ¿no? ¿Verdad? Les invitamos, pero no todos podían porque tenían clases. Pero sigo buscando, déjenme buscar el cuestionario. Aquí está. Para que Josafat pueda contestarlo, porque esa es información importante para quienes están en el año, que podamos conocer un poco sus antecedentes y las lecturas que han revisado y demás, que son cosas como las que les preguntamos. Pero decía que empezamos por pensamiento social, porque justamente el objetivo es hacernos reflexionar sobre el hecho de que los diferentes fenómenos sociales que nos interesan a cada uno, que nos preocupan, que constituyen un punto de reflexión, de análisis, de indagación, no son temas que estén sueltos o que anden sueltos cada quien de manera independiente por la vida, sino que son en realidad parte de una red de pensamiento, de una forma de pensar a la realidad, o dos, ¿no? Podríamos, ahí por ejemplo, si se acuerdan, en muchos sentidos se habla en general en nuestro país de un pensamiento liberal y empezamos, ¿no? Cuando se empezaba de los partidos, cuando nos enseñan historia, los partidos conservadores y los partidos liberales. Y fuimos aprendiendo que había una forma de pensamiento que llamábamos liberal, ¿no? Y otra que no era tan liberal y que por definición se fue convirtiendo en una forma de pensamiento conservadora.
Si ustedes tuvieran que explicarle a algún extranjero que les dijera, ¿no? Oye, he leído que en su país hay una corriente de pensamiento liberal y otro conservador. ¿Ustedes dirían que son las únicas formas de pensamiento que ayudan a organizar a la sociedad o ven alguna otra forma de pensamiento que ayuda en la organización y estructuración de la sociedad? Si me pueden contestar, por favor. ¿Siguen ahí o ya se fueron? Y me dejaron hablando sola. Aquí andamos, profe. Entonces, además de esto que yo he leído en los libros, soy una persona que viene de visita del extranjero y digo, yo he leído en los libros que ha habido un desarrollo desde el pensamiento liberal y conservador en su sociedad. ¿Hay alguna otra forma de pensamiento que permita o que ayude a organizar la vida cotidiana en su país? ¿Qué dirían? Y si la hay, ¿cuál es? ¿Cuál sería? ¿No? ¿La religión no es otra adicional? Bueno, en lo personal yo creería que no. Y todas las fiestas religiosas que organizan la vida cotidiana de muchas comunidades. Pero según esta diferencia entre liberal y conservador, la religión vendría a ser parte de la vida conservadora, ¿no? En la parte política sí, sin embargo en la parte más mundiana, pues organiza, ¿por qué digo? Porque organiza, por ejemplo, las festividades de los santos patronos en todo el país, van organizando, ¿no? La actividad de muchas comunidades. Y podemos encontrar ciertamente que quienes están apegados a la religión, en efecto, son conservadores, pero no necesariamente votan por el mismo partido, aunque todos sean conservadores. Unos votarán por el partido más conservador en este caso, que entiendo que es el PAN, pero otros, ese mismo grupo va a votar por alguien más. Entonces, no es el pensamiento conservador y el pensamiento liberal nos ayudan a entender la organización como de la vida política, ¿no? En cambio, cuando entramos a la vida social, pues la religión también nos ayuda a explicar una parte de la vida cotidiana. Muchos de nosotros no es que seamos tan católicos o católicas o protestantes o no protestantes, sin embargo, muchos de los rituales que hacen a estas líneas religiosas van a organizar la vida de nuestra familia o de nuestra comunidad y participamos de cerca o de lejos en ellas, ¿no? Entonces, justo el pensamiento social y la idea para mí es mostrarles que las preocupaciones que tengamos podríamos inscribirlas en principio, como señalaba ahora Alan, ¿no? Pues es que esto es más una preocupación de los liberales o esto es de los conservadores. Pero también hay un fuerte componente religioso que está ayudando a organizar la vida cotidiana de nuestro país, ¿no? Por eso es importante para mí que podamos regresar a la idea del pensamiento social, que como veíamos la sesión pasada, es una manera de darle un estatus distinto al sentido común, porque el sentido común, por mucho tiempo, por las disciplinas sociales, por las disciplinas científicas, por la propia psicología social, el sentido común fue desvalorizado, fue considerado como un pensamiento erróneo, como un pensamiento equivocado, como un pensamiento insuficiente, como un pensamiento no mágico, sino como superficial o poco profundo, en la medida en que no se le observa al pensamiento social, al sentido común, como resultado de un pensamiento científico o de un proceso lógico de deducción, que es lo que caracteriza al pensamiento científico.
Y cuando se habla de pensamiento social, lo que se intenta es, se está hablando de sentido común, pero lo que se trata es de decir, el pensamiento social tiene el mismo estatus, la misma fuerza, la misma maleabilidad que un pensamiento científico, solo que como vimos en la sesión pasada, cada uno tiene principios diferentes para su organización, ¿no? Vimos dos cosas, que el pensamiento social y el pensamiento científico en realidad son dos formas de organización, de explicación de la realidad, que no compiten, que esa es la segunda cosa, no compiten en realidad, o sí se disputan, ¿no? La explicación sobre algo, pero en sentido estricto, en la vida de las sociedades, son dos tipos de pensamiento que coexisten. Utilizamos un tipo de razonamiento para cierto tipo de cosas y utilizamos otro tipo de razonamiento para otro tipo de cosas, ¿no? Muchas veces decíamos en nuestras familias, nos han dicho, cuando tenemos algún conflicto, nos dicen, no, ahora no tomes decisiones, ¿no? Tienes que tener la cabeza fría para tomar una decisión que esperan que sea la más clara, la más lógica, la más, ¿no? La cabeza fría, ¿no? Es decir, que no gobiernen tus emociones. ¿Por qué? Porque en el pensamiento social, una parte importante que hace al pensamiento social es la emoción, es el afecto, es lo que se expresa, ¿no? Fíjenme, ya se hizo silencio por aquí. Me voy a quitar esto porque estos en particular son un poco molestos. Ahora que si regresa a la cocina, vuelvo a usar los audífonos. Bueno, entonces, no sé si hasta aquí tienen preguntas, no sé si quieren abrir sus cámaras quienes puedan, para que sea más amigable. Somos tan poquitos que estaría bien verles, porque me gusta, es que así puedo ver si voy bien en la descripción. ¿Cómo están hasta ahora? ¿Bien? ¿Ya sí se entiende lo que acabo de decir? Gracias, Anímara. ¿Sí? Va quedando claro. Yo sé que a veces regreso, yo sé que ya lo dije, pero yo sé que algunas veces pues cuando son conceptos nuevos, uno los entiende, o se entiende la explicación, pero uno dice, pero que no me pidan explicarlo porque voy a ser incapaz de decirlo, ¿no? Y entonces la idea es, justo es esa, ¿no? Regresar a este punto sobre el pensamiento social para poder. Para mí el objetivo al final del curso es que tengan la posibilidad de explicar ustedes qué entienden por pensamiento social, pero además que lo puedan aplicar en los casos que vamos a revisar las otras sesiones, ¿no? En términos de ir utilizando los procesos que vayamos viendo. Vamos a ver, el miércoles les doy un paquete de lecturas y los vamos a ir viendo. Por lo pronto, para mí es muy, muy importante, sobre todo porque en una clase que se llama Pensamiento Social, justamente en este nuevo plan de estudios, ahí desarrollé pues todos una serie de ejercicios y lecturas en este ámbito, pero yo sé que algunos de ustedes o muchos de ustedes no pasaron por esa materia. Y por eso es importante, porque en lo que viene, y sobre todo cuando ya estén ustedes mismas y ustedes mismos en año de investigación, pues sería muy satisfactorio que el tema que elijan para investigar lo asuman no como un tema que siempre les ponía cuando teníamos clase en las aulas, pues son unos ladrillos así pequeñitos, ¿no? Todo el aula, y les decía yo a mis estudiantes, vean bien las paredes, ¿no? Y era muy desconcertante que yo diera esa instrucción de vean bien las paredes, que le ven pues, con ladrillos. Imagínense que cada ladrillo, les pido que tengan, ustedes han estado en un salón de clases y se pueden imaginar fácilmente un salón y ladrillos, creo yo, ¿no? Entonces, imagínense que cada ladrillo de ese salón que estamos imaginando es un problema social diferente. Es de familia, personal, laboral, social, político, cada uno de esos ladrillos. Y que pues fueran independientes de cualquier cosa, ¿no? Yo creo que si nos imaginamos algo así, podríamos estar de acuerdo en que pues sería caótico, ¿no?
Si cada uno de esos ladrillos fuera un problema y cada uno fuera para un lugar diferente, pues sería una red así, si esa red pudiera, si de ese cada ladrillo que es un problema, encontramos una flecha que va hacia algún lugar, pues sería un enredijo, ¿no? Que a veces sí lo es porque no logramos visualizar o no concebimos la idea de que en realidad, yo les decía después, bueno, ahora les pido que se fijen muy bien en esa pared y que noten, ¿no? Cómo hay de repente, a la hora que hicieron esta pared en particular, un mayor grosor, ¿no? En cómo fueron colocando los ladrillos, que hace que se forme un grupo de ladrillos que están integrados por alguna razón, ¿no? O el color inclusive de la mezcla, que de repente es más blanca, o por el polvo ya se hizo más gris y se ve diferente, y entonces agrupa de cierta manera a ese conjunto de ladrillos y resulta que entonces ya no son independientes, sino que están formando parte de algo más. Eso que tenemos los psicólogos sociales, las psicólogos sociales, es desarrollar esa mirada para comprender a qué problema se articula uno de los temas que me interesa, con qué otra cosa se liga, a qué está vinculado. Bueno, pues un problema social, desde mi punto de vista, va a estar vinculado en este marco que les estamos ofreciendo, que es teórico, ¿no? Porque es una teoría, ¿no? El decir, pues es que toda la sociedad en realidad tiene dos formas, para empezar, dos formas de pensamiento. Este que llamamos el pensamiento científico, ya saben, la lógica, las matemáticas, ¿no? Cuando vamos al trabajo, pues nos piden, y tienes que llegar y checas, ¿no? De que llegaste y luego tienes que hacer esto y luego tienes que hacer esto. O sea, hay una secuencia de orden lógico de las cosas. A cierta hora te detienes, vas a almorzar, tienes tanto tiempo, regresas y haces esto y esto y esto. O sea, hay una lógica, una causalidad apoyada en esta idea del pensamiento lógico racional. Pero también existe en la sociedad este pensamiento social que está articulado a través de los valores religiosos, por ejemplo, ¿no? Pero también en el caso de nuestro país, pues de muchos de los conocimientos de los grupos originales, ¿no? Que nos han dado, acabamos de pasar la fiesta de muertos y ahí se impone otra lógica, ¿no? Por mucho tiempo, pues decían, estos están como locos, ¿no? ¿Cómo que le ponen un altar a los que ya se murieron? Pues si ya se murieron, ¿no? Y ha sido, y decía yo, creo que sí lo comentaba, pues que la película de Coco puso en valor una parte que es importante para todas las sociedades, pero que no se toma en cuenta, y es que cuando haces un altar, lo que estás también poniendo en juego es tus propias emociones, tu propia vinculación con un grupo familiar, tu raíz, ¿no? Y entonces, al hacer esa práctica, lo que estamos haciendo es manteniendo una práctica que es ancestral. Y resulta entonces que no es algo superfluo, sino que es algo que nos fue siendo heredado y que muchos no viven como una imposición, ¿no? O como una obligación, pues si no lo haces te van a sancionar o te van a tumbar del pie por la noche. Muchos lo hacemos, ¿no? Por una cuestión de afecto, de vinculación, de rememorar, de honrar a los antepasados, generalmente a nuestros padres, a nuestras familias cercanas, a quienes han perdido a hermanos, a sobrinos, a tíos queridísimos, y entonces es una manera de honrar a los nuestros, y entonces ya no solo es una tradición que viene desde atrás, sino es la manera en que hoy, en el presente, nosotros nos anclamos, nos articulamos a esa tradición. Y eso, pues, es parte del pensamiento social, porque dice Rouquet por ahí en un artículo, ¿no? El pensamiento social tiene como característica ser funcional, ser algo práctico, ¿no? Si me funciona, platicaba yo de la anécdota nos contaba el propio Serge Moscovici, ¿no? Un día que llevaba un suéter muy bonito y decía, yo por ejemplo, llevo este suéter que me regaló mi hijo
cuando voy a una reunión importante, me siento acompañado por él, porque él me lo dio y para mí es importante y es una manera de hacerlo presente, aunque él no esté y aunque él ni sepa que yo voy a tener una reunión, él me acompaña cuando yo visto con esto, ¿no? Y nos invitaba en la conferencia que dio a pensar en cuántos pensamientos nosotros teníamos que eran semejantes, ¿no? Pues me llevo este collarcito que me regalaron hace cuánto y para mí tiene un significado especial y este es el que me acompaña, o esta pluma, ¿no? Que me regaló alguien y para mí es importante, o un cuaderno por algo, ¿no? Y entonces ahí no hay ningún pensamiento científico que lo esté definiendo, sino es este lado del pensamiento social que tiene que ver con las prácticas, ¿no? Que está más ligado a los rituales de la sociedad, pero que justamente en este texto lo que trata de hacer es decir, pues ambos, el pensamiento científico y el pensamiento social, tienen el mismo estatus, por eso no queremos seguirle llamando sentido común, porque si no, lo colocamos en ese lugar original que se le dio hace muchas décadas, en donde el sentido común era como de menor edad, como un minusválido, ¿no? Y entonces, pues frente al sentido común, el pensamiento científico es el rey y es el que gobierna y es el mejor. Cuando se le define como pensamiento social al sentido común, en realidad se les equipara porque son entonces dos formas de pensamiento diferentes. Por mucho tiempo también se les pensó como opuestos, ¿no? Es que intentaban por mucho tiempo, desde que se originó la sociedad moderna, se proponían los gobernantes eliminar este sentido común y que las decisiones de todos los grupos sociales se dieran desde el pensamiento científico. Y entonces dijeron, hay que educarlos, ¿no? Para darles una serie de herramientas que coloquen al pensamiento científico en un lugar de estatus en donde todas las decisiones que tomamos sean gobernadas por el pensamiento científico. Una evidencia de que pues no es tan real, es que hoy mismo muchas sociedades, por más desarrolladas que estén, siguen manteniendo una serie de prácticas que podemos anclar más al pensamiento social, aunque sean sociedades más educadas, ¿eh? Pero hay una serie de prácticas, por ejemplo en Francia, que es una sociedad muy, muy desarrollada, a mí me sorprendía mucho ir a algunas regiones de provincia en Francia y que tuvieran, por ejemplo, la semana de la cereza, ¿no? Por decirles algo, o del chantilly. Y resulta que hacen toda una escenificación de época y de verdad, ¿eh? O sea, todas las calles y toda la gente se viste, o sea, los habitantes del pueblito durante una semana sacan vestimenta de una época pasada y todas las prácticas de esa semana tienen que ver con rememorar, ¿no? ¿Por qué la cereza fue el punto que les permitió salir adelante de un conflicto que tuvieron económico muy grave, tal? Y van a encontrar que a lo mejor sí hay algunas festividades religiosas como las que nosotros tenemos alrededor de algunos santos, no es tan fuerte. Sin embargo, esta otra práctica de rememorar algunos episodios de la historia de la comunidad y de recrearlo, ¿no? Y en esa época en particular, preparar un guiso específico que está asociado a esa época y que no se prepara por la temporada, pero además porque es parte del ritual en otro momento más que en ese momento, ¿no? Y uno diría, bueno, otra vez, ¿no? ¿Qué hay de lógico ahí, ¿no? Yo la verdad, a mí me parecía como, o sea, qué afán, porque me haces guardar todo, sacan hasta cosas, artefactos, quiero decir, ¿no? Que están guardados, que están cuidados porque son de la época de verdad. Y a mí que no tengo ese hábito me parecía así como, bueno, como un poco, lo hemos visto a veces en algunas películas y bueno, yo siempre pensé que tenía que ver con que era la película, ¿no? Más que fuera un evento que ocurriera en ese momento. Entonces, pues no, resulta que son prácticas que le van dando sentido a la identidad de los grupos, a la memoria de los grupos, a la participación a la cohesión de los grupos y que se va heredando de generación en generación y hay gente que es verdaderamente fan, ¿no? En términos de ir cuidando y de mantener y de profundizar, ¿no? Indagando y teniendo más claro por qué hacían esto y documentando también, ¿no?
Entonces, bueno, se combinan, cuando se documenta y se investiga más, se combina esta parte del saber o el conocimiento científico con una práctica más cotidiana. Entonces, bueno, pues por ahí está esta parte. Ahora me gustaría regresar después de esta introducción que espero que sí les sea de utilidad sobre el pensamiento social y el pensamiento científico, que decía yo, es lo que intento que sea el marco a partir del cual reflexionemos en los procesos psicosociales, asumiéndolos como parte, ¿no?, de un pensamiento social o a veces probablemente del pensamiento científico, pero asumiendo que son dos formas de pensamiento que alternan en nuestra vida diaria, que nosotras mismas, nosotros mismos actuamos, ¿no?, muchas veces desde estos dos canales que organizan la vida social de una sociedad como la nuestra. Me regreso a las primeras páginas del capítulo del otro pensar y una de bueno, en la técnica de, vamos a hacer primero una cosa. La técnica que nos sugiere Novak nos dice que lo primero es segmentar nuestra lectura. Creo que sugiere, ustedes desmiéntanme, ahora se me fue, si son cada 10 páginas, por ejemplo, ir identificando los conceptos que vamos a poner en el mapa, ¿sí? Si es así, son 10 páginas o eran 20. Creo que son 10 páginas. Entonces, con la ayuda de ustedes, vamos a hacer, bueno, más bien una tabla, insertarla, para poner en el lado izquierdo los conceptos y del lado derecho las palabras enlace. Insertar, es el insertar, si no me equivoco. Insertar tabla, y voy a insertar dos, así. Ahí está. Entonces, vamos a ver aquí los términos o conceptos. Y de este lado las palabras enlace. Apúrense porque les quería proponer que termináramos a las 3:30 para que, yo sé que es día de asueto, pero pues ¿qué hacemos? Tenemos marcado ahí que tenemos que tener clase hoy. A ver, ayúdenme. ¿Qué conceptos ven en la parte en el artículo del otro pensar? Para empezar, ¿cuál sería el? Yo diría que hasta los sesgos cognitivos, pero ¿no? ¿Nada? ¿Sí leyeron el texto o no? Y creo que sí, porque ya hasta mandaron mapa conceptual. Tampoco es. Antes, Alan, cuando vamos a seguir la lectura, primero, en el primer párrafo, ¿cuáles serían los conceptos que retomarían ustedes del primer párrafo? De la página, déjenme ver qué página es. Porque la atribución va a ser uno de la 8.
En la primera frase, creo que ahí hay dos conceptos importantes. ¿Cuáles creen que podrían ser? Lógica formal. Ah, exactamente. Ese puede ser uno. Bueno, no sé si exactamente, pero sí, lógica, por ahí va. ¿Qué más? Y lógica natural. Y, ok. ¿Y qué más? ¿Cuál otro podría ser? Aquí está. ¿Podría ser los sujetos de los que habla? Sujeto óptimo y social. Así es. Que de hecho, quizá para hacer nuestro mapa, creo que están al revés, ¿no les parece? Podemos poner estos primeros y estos abajo para irlos articulando, ¿de acuerdo? Sí, profe. Porque los podemos dejar así, pero me parece que una manera, pues si estos son los que le dan sentido, lo que podemos hacer es más bien, bueno, esto ya los voy a quitar de plano, porque lo hice mal. Y lógica, ay, ¿cómo era? Perdóname, ya se me fue. Lógica formal y lógica social. Ahora vamos con las palabras enlace o conectores. Y entonces creo que ya me voy a equivocar porque este tendría que estar, sería, el óptimo sería este, ¿no? Acuérdense que bueno, este listado en principio nos debería señalar como la manera en la que vamos a ir construyendo, la manera, no como, la manera en que vamos a construir nuestro mapa. Y luego acá sería el sujeto social, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, sujeto óptimo, ¿cómo se liga con la lógica formal? ¿Con qué palabra o qué grupo de palabras nos permitieran enlazar el sujeto óptimo con la lógica? Aquí, si bien pueden utilizar las mismas o semejantes al texto, también se vale a lo mejor crear una manera, un puente, ¿no? Que nos vincule al sujeto óptimo con la lógica formal. ¿Qué podríamos decir del sujeto óptimo hacia la lógica formal? Puede decir que es caracterizado, por ejemplo. ¿Les parece bien? Y entonces repetimos acá, el sujeto social está, más bien está caracterizado por la lógica social. ¿Sí? Y a lo mejor ahorita de inicio, pues no tengo, o sea, estoy viendo que van a ser como dos vías, en donde en principio ahorita no tengo manera de vincular a la lógica formal con algo más. ¿Sí? Oh, 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 oh.
Y aquí tenemos dos maneras, ¿no? En las que podemos darle contenido a la lógica formal y a la lógica social. Y que remata en que por un lado tenemos capacidad y eficiencia y por el otro insuficiencia e irracionalidad. ¿Sí? Y aquí justamente señala esto, ¿no? La diferencia o la frontera entre estas dos vertientes del pensamiento no es fácil de definir. Y nos habla justo de esto que decíamos, de cómo muchas veces médicos consultan a chamanes, ¿no? O hay ingenieros y científicos o profesionales que todos los días antes de salir de su casa leen su horóscopo o lo consultan para tomar decisiones importantes. Y justo esto que decíamos, ¿no? Esta forma es que en realidad pasamos de una manera natural de uno a otro y no nos damos cuenta, sino hasta cuando, como decía, en el caso de que vivimos un problema muy fuerte y nos dicen, espérate, ¿no? Resuélvelo con la cabeza fría. En esa página está esa parte. Entonces, yo diría que aquí necesitamos poner lo que tiene que ver con la parte de procedimientos lógicos. Pienso, procedimientos lógicos. ¿Y qué es más? Dice procedimientos lógicos y técnicas. Acá, hijo. Y técnicas. Y aquí tendríamos que enlazarlo con esta idea de que este tipo de recursos nos permite ser objetivos o alcanzar la objetividad, ¿no? Ello nos permite, o sea, esa vía nos permite eso, ser objetivos. Mientras que, y que ya, si se fijan, bueno, pero ya es, incluso ir haciendo este listado lo que permite es ir organizando, ¿no? Por dónde vamos a construir el... Y mientras que los rumores, hay un aula virtual con el material para alguien que, Antonio, que acabas de preguntar. No sé si alguien tiene a la mano las claves para que se las compartan por el chat, Antonio, si me ayudan con eso estaría muy bien. Okay. Las creencias, las ideologías, las prácticas mágicas. Aquí, por ejemplo, podríamos poner en un globito, digamos, todos estos, o ir detallando, ¿no? Los rumores, las creencias, las ideologías, las prácticas mágicas. Si hacemos un mapa, podemos o poner todo en una frase o ir detallando cada uno de los aspectos que se señalan acá, ¿sí? ¿Qué se me escapó? Ahí estamos bien, ¿no? Y que ser objetivos, que nos llevan a premisas diferentes. Las del pensamiento, solo lo anoto aquí, científico, ¿no? Lo que necesitamos anotar aquí es que son diferentes. Nos permiten llegar o concluir con premisas diferentes. Ahí podríamos trabajar con esas dos nociones, ¿vale? Aquí, mientras uno nos está llevando a hacer objetivos, el otro nos permite llegar a premisas diferentes, ¿no? Para explicar la realidad, podríamos decir también, y
podemos concluir que entonces mientras tenemos por un lado capacidad y eficiencia, y por el otro lo que tenemos es insuficiencia e irracionalidad. En teoría, ¿no? Porque volvemos a esta parte en la que se ha pensado que el sentido común nos lleva necesariamente a esto, que justamente la propuesta es que no es así. Ahí están, para empezar, ¿no? Esto ya no los articulé, tendrían que ir a lo mejor acá abajo. ¿Me ayudan a graficar esto ahora? No son 10 páginas. Ah, me falta una parte, lo de los sesgos cognitivos. Y aparecen los sesgos cognitivos, que también me gustaría agregar, justo porque, como explicaba, ¿no? Por mucho tiempo, los voy a poner entre paréntesis, se pensó, como lo explica la lectura, fueron definidos como, y además fue, o sea, la cognición social y la psicología en particular, la psicología social, pues por mucho tiempo, ahí está, ahí está. Gracias, muchas gracias, Alan. Fueron definidos como, bueno, por mucho tiempo fueron materia, digamos, de la psicología social y por mucho tiempo la psicología y la psicología social en particular interpretó todo lo que parecía una conducta o una definición o una opinión que no obedecía a los patrones lógico-formales como un sesgo cognitivo y como un error, ¿no? Entonces, y se piensa justamente que esos sesgos afectan la capacidad del sujeto que se ha definido como sujeto óptimo. Y se definen como, se fueron definidos como aberraciones y errores de juicio. Y juicio, y que según esto, ¿no? Ojo, acá una de las cosas que nos indica Joseph Novak es que tratemos de no repetir. Entonces, esta parte, a lo mejor lo tenemos que vincular con esta porque ya tenemos 2 veces sujeto social, ¿no? A veces también yo con el paso del tiempo y el uso de los mapas, creo que algunas ocasiones, pues si no hay más, aunque parezca 2 veces, que me perdone Novak, ¿no? Que no puedo seguir al pie de la letra la instrucción de que solamente o que intentemos, que de hecho es la idea, el propósito es que un concepto aparezca una vez y que no aparezca durante todo, repetido por todos lados en un mapa, porque entonces lo que genera es más confusión que claridad y lo que queremos generar es claridad. Y bien interesante porque luego a continuación lo que nos dice Cristian Guimeli es lo que es necesario reconocer y observar es que solamente se puede hablar de sesgo cuando se hace una comparación, ¿no? Cuando comparo, ¿no? El razonamiento aplicado a la lógica científica y veo otra conducta a la luz de este razonamiento, pues lo que concluyo es que este otro sujeto, el sujeto social, no tiene piensa menos bien, es más o menos la afirmación del autor, que el sujeto óptimo, ¿no? Pero dice, algo que es importante es ver cómo cuando comparamos desde el pensamiento científico y entonces, pues claro, cuando vemos el pensamiento del sentido común, ¿no? Pues nos parece menor. Y sin embargo, por ejemplo, cuando nos duele la panza en casa, ¿qué es lo primero que nos da nuestra mamá en casa antes de ir al médico? Si nos duele el estómago. ¿No les dan tecito?
¿Están viendo mi cuadro con los conceptos y las palabras en la C? Manzanilla, así es. Sí, gracias, Aníbal. En efecto, nos dan té de manzanilla. Y bueno, ya después, más recientemente, hasta los médicos, lo primero es el té Alan, primero tómate un té de manzanilla, porque ya los médicos nos recomiendan tomar un té de manzanilla porque la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias, ¿no? Y alguna otra cualidad que en efecto, y fíjense, eso proviene no del pensamiento científico, sino de una práctica de los grupos que luego, ¿no? Con el tiempo, el análisis de la información y demás, pues descubren que en efecto la manzanilla es muy eficaz para calmar la inflamación, ¿no? Y el dolor muchas veces que uno tiene a nivel estomacal, o la hierbabuena, ¿no? Pero bueno, eso pasó mucho tiempo antes de que lo reconocieran. Bueno, esta es mi tablita. Si le quieren sacar una foto, porque ahora necesito que me ayuden a armar el mapa y yo, si voy y vengo, me voy a tardar más y ya son las 3. Y yo dije que quería dejar los libros 3:30. Entonces vamos, tengo que agregar una hoja. Ya está aquí. Ya desapareció lo de pensamiento social que ya me había quedado muy bonito. Y como les decía, bueno, yo voy a intentar aprender el CPMS Tools ese, pero por lo pronto, pues yo como luego ya me he entrenado un poquito en hacerlo en este. Ok, entonces, si le sacaron fotos, sí, ¿verdad? Me dicen cómo imaginan que lo podemos organizar. Quizá tendríamos que poner aquí, aunque el texto solamente habla de pensamiento social, del otro lado el pensamiento científico, ¿no? Bueno, para mí la idea sobre todo es repasar cómo se hacen los mapas, pero también, como señalé, es que vaya a hacerles más claro y tangible el asunto de el pensamiento social, porque esa es parte para mí importantísima de lo que va a venir a continuación. Entonces, aunque me voy a tener un poco en esta parte, quitan mis estas, aquí está. Pues me parece que es una inversión de tiempo importante. Y acá a lo mejor otra vez le podré llamar, no, es cierto. Entonces díganme qué creen que va. Sería como el título, ¿no? Nada más. Y luego ya el desarrollo que propongo sería este. ¿Cómo le damos forma? Si me ayudan a decir qué va primero después de pensamiento social. Del cuadrito que tenemos acá, ¿cuál de los términos ponemos primero? Podría ir en cada cuadrito debajo el sujeto óptimo y el sujeto social. ¿De acuerdo? Entonces aquí podríamos poner al sujeto, ¿cuál es? El sujeto social. Ok. Parece este lo vamos a poner de otro color, ¿no? Y vamos a dejar en un color como los más destacables. Y luego acá vamos a poner, ¿y aquí cuál va, perdón? Sujeto óptimo. Muchas gracias. ¿No? Aquí irían las palabras enlace que habíamos propuesto, ¿no? Que son
O si se les ocurre uno más, pues me dicen. ¿Cuál sería el enlace? ¿Cómo enlazamos pensamiento científico con sujeto óptimo? Puede Podría ser ser para- donde el sujeto óptimo y luego hace uso de y pensamiento, que diga lógica racional. Ok, donde el sujeto óptimo. Y entonces igual de este lado, ¿ah? En el sujeto social. ¿Sí? Ay, así está bien. Y luego, perdón, donde el sujeto social, ¿qué hace el sujeto social? Eh, Utiliza o trabaja con lógica natural, con una lógica natural. Utiliza la, ¿no? Y ponemos abajo, lógica natural. Ese como es conector lo dejamos en blanco y este le ponemos esto. Ok. Mientras que el sujeto óptimo utiliza la formal, ¿cierto? No nos dejen solos haciendo el mapa, ayuden, no sean así. Ahí está. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos decir? De aquí, pues ya ocupamos todo esto. Nos falta como decir en qué consiste la lógica social y la lógica formal, ¿cierto? ¿No es cierto? ¿Ya se quieren ir? Y todavía nos faltan como 15 minutos y no hemos acabado. Bueno, parece que lo vamos a hacer solos porque no. Ah, ok, procedimientos lógicos y técnicas. Me llevo esto. Copio. No sé si no habían leído o qué pasó, porque la idea es pues que me ayudaran a hacerlo, porque lo que estaba repasando aquí es cómo se hace un mapa conceptual. Pero pues no funcionó. Ya sé que todos queremos estar de asueto esta mañana, pero no nos tocaba hoy. ¿Qué quieren? Y además creo que era una posibilidad importante de repasar algunas cosas. Pero bueno, ya me perdí.
a través de procedimientos lógicos y técnicas, y es a través de... Voy a quitar los artículos para que no sea tan grande mi propuesta, aunque bueno, en términos de mi nota, pues ahí estaban completos, ¿no? Como les decía, podía diseñarse y poner a través de y poner rumores, creencias, ideologías y prácticas mágicas para, que creo que no estaría mal, para hablar de todo eso que organiza a la lógica natural que llamamos, denominada así por este autor. De hecho, hay algunos artículos bien interesantes, algunos en francés, que van desarrollando la diferencia, y de hecho el mismo artículo de la ciencia del sentido común, si lo miran bien, les va a permitir nutrir cada una de estas dos líneas de pensamiento, ¿no? Obviamente, yo les pediría que los artículos que vamos a ir revisando pudieran ir como alimentando estas dos líneas de conceptuales sobre lo que es el pensamiento social y lo que es el pensamiento científico. Quisiera que fuera en una sola línea, entonces le voy a poner 16. Y capaz que así hace ya posible que se integre. Ya se puso aquí. Ajá. Y entonces tratando de que quede igual. Y entonces uno está caracterizado por la capacidad y la eficiencia, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Caracteriza por insuficiencia y racionalidad. Como es el remate de esta idea, lo dejaría, por ejemplo, en ese otro color, ¿no? Que justo es una de las cualidades importantes que por mucho tiempo se le atribuyó al pensamiento social, el que era insuficiente y era irracional, ¿no? Mientras que del otro lado tenemos la capacidad. Del otro lado tenemos este otro tipo de pensamiento se caracteriza por capacidad, no es cierto, se caracteriza por y otra vez utilizaría este color porque es justo, ¿no? Como una de las características importantes que por mucho tiempo se atribuyó, digamos, se ha atribuido al pensamiento científico, capacidad y eficiencia, ¿no? Y lo que no sé es cómo vamos a integrar ahora los sesgos cognitivos, ¿no? Ay, perdónenme ustedes, ya me fui. No. Y como
El pensamiento social por mucho tiempo fue interpretado a través de los sesgos cognitivos. En la medida en que algunos pensamientos eran explicados desde un razonamiento diferente a la lógica formal, ¿no? Hay un experimento muy bonito de Salomon Asch, psicólogo social, en donde hace un experimento frente a toda la parte conductista que en aquella época asumía que las decisiones que tomaban los individuos estaban explicadas por la pulsión, por el instinto, ¿no? Y por las pulsiones. La pulsión animal, la pulsión sexual, la pulsión. Entonces había en la parte conductista un experimento en donde se ponían una serie de objetos a un grupo experimental y les pedían que eligieran tal o cual cosa. Y estaban puestos como, hagan de cuenta, un helado, un chocolate, ¿no? Y entonces, uno de esos juegos de Rubik, de acomodar piezas. Y entonces, algo así, estoy inventando porque ya no me acuerdo bien del experimento, pero el asunto es que la mayoría pues elegía el helado, el chocolate, más que la pieza para armar, ¿no? Y entonces la conclusión del experimento era que la pulsión, el instinto de la persona a nivel de satisfacer su necesidad de hambre, pues lo llevaba a escoger el chocolate, el helado por encima del otro. Entonces Asch diseña ayer era personas adultas, diseña un experimento semejante, pero en donde en lugar de los objetos hay cajas que ocultan sea un pequeño cuadrito de color o un dulce. Y pone a un grupo de niños y les pide, ¿no? Les dice, bueno, tienes que caminar y al llegar al final de una línea hay una mesa con 2 cuadrados, tienes que elegir y te quedarás con eso que elijas, ¿no? Y entonces, pues resulta que del lado del dulce, ¿no? Lo que querían probar era también en qué nivel imitaban la conducta, que era también el experimento anterior. Bueno, ahorita vemos esa parte que está en el alrededor. Y los niños empiezan a ir sistemáticamente a buscar el dulce, ¿no? Entonces, bueno, en principio parecería que el resultado es semejante al del experimento madre del conductismo. Y lo que hacen es entonces, a la diferencia, o sea, en principio el resultado pues parecía exactamente el mismo al experimento conductista. Sin embargo, después del experimento, Asch y colaboradores entrevistan a las niñas y niños que estuvieron en el experimento, que además ya saben que ponen el grupo control y el grupo y hicieron varios, entonces tenían un buen grupo de gente. La diferencia es que los entrevistan y les dicen, oye, ¿por qué ibas, no, a ese lado de la mesa? ¿Por qué elegiste todas las veces el del lado derecho? O sea, era muy interesante porque los niños decían, es que yo creo, ¿no?, que el primer niño debe ser familiar del que está haciendo esto, porque él siempre, o sea, ese niño, el niño a veces lo cambiaban de lugar y sin embargo siempre iba donde estaba el dulce, que en efecto era un cómplice. Dice, entonces, pues para mí era claro que yo lo que tenía que hacer si quería el dulce era imitar, ¿no?, la conducta o el objeto, porque de hecho cambió, les decía que puso dulces y objetos, pero eran objetos de color, entonces pues muchas veces iban por el objeto, ¿no? Y entonces justamente el trabajo de Asch lo que hace es cuestionar, ¿no? Y que en el otro aparecía como producto del instinto en ese caso, pero en el otro caso era, pues los niños, aunque son niños, desarrollan una explicación
y tienen la capacidad de darse cuenta de que hay un truco, ¿no? Y de que el asunto, más que ir por mi propia iniciativa, es hacer lo que hace fulanito o fulanita para poder obtener el regalo, ¿no? Entonces, bueno, esto que por mucho tiempo fue interpretado como sesgos cognitivos y que fueron definidos como ay. Que se van a hacer en escalada, ¿verdad? Las que estaban escribiendo que las que estaban en la playa, ¿no? O las otras. Ah, sí, esas que estaban. ¿Quieres un globo? ¿Le prestamos un globo, claro? Y bueno, acá iría una flechita, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, esa es, digamos, esta parte me parece después vienen ya en la lectura algunos de los ejemplos, como decía, no sé si Alan o Antonio, no creo que Alan, decía, es que la atribución, ¿no? Que van a ser considerados de inicio dentro de este lugar, ¿no? Del sujeto social. Y en efecto, como elementos, incluso los ejemplos de los modelos teóricos de cognición social que nos presenta en esa parte Ghimelli, lo que van a describir es justamente, por ejemplo, y destacan, digamos, la sobreestimación que hay de algunos factores cuando desarrollan los procesos o las teorías en cognitivas o sociocognitivas, la sobreestimación, por un lado, de algunos aspectos, como en el caso de la atribución, en donde se va a identificar que tenemos una tendencia los seres sociales a atribuir frente a un evento una causa de índole individual y en ese sentido estamos menos dispuestos o entrenados o entrenadas para observar el aspecto social que hace a ese suceso, a ese acontecimiento. Hay un ejemplo, alguna vez lo hice en una clase presencial, llevé una diapositiva en donde se veía en el periférico un auto que estaba detenido, había chocado, y al ladito se veía en el fondo apenas se percibía una mujer. Y entonces eran dos preguntas, ¿no? Las que yo hacía, dígame, ¿qué ocurrió ahí? Un accidente, y ¿quién imagina usted que es el responsable? Entonces, sistemáticamente, pues todo el mundo decía, pues es que la mujer que iba conduciendo fue la responsable, ¿no? Ya después les leía la nota en donde lo que se señalaba es que el conductor era un hombre, ¿no? Y que quien lo acompañaba era la mujer que estaba ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Tendemos a atribuir, ¿no? Para empezar a una persona y generalmente, dependiendo de la situación, vamos a atribuir, ¿no? Pues es que cuando nos dicen de algún vecino, algún familiar que le pasó algo, enseguida la atribución que hacemos es sobre la persona, ¿no? Y muchas veces obviamos o dejamos en segundo lugar o ni siquiera lo consideramos el contexto, porque a veces el contexto de la situación puede ser el responsable de una situación más que la persona. Esa es la parte en donde hay una sobreestimación, sobreestimamos, ¿no? Frente a algo y atribuimos a los individuos más que a la situación de contexto, que si se fijan, pues es parte de lo que normalmente hacemos incluso en términos culturales. Muchas veces se suele decir que el que es pobre porque quiere, ¿no? Y hay todo un valor y fíjense cómo esa frase que está dicha sola, como decía hace un momento, está vinculada a una forma a una ideología.
que no es sola, que está acompañada de otros valores y de otras frases que van a construir, digamos, y a darle un sentido y una explicación de la realidad, de las cosas que ocurren, de las personas y de los propios hechos, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí, en esa segunda parte del artículo, lo que Guimeli nos va a identificar son algunas de las actitudes, que ahora se me olvidó otra, pero trataré de completarla para completar este esquema y presentárselos la sesión que entra, pero léanlo ahora con estos ojos, esa segunda parte, para poder sistematizar y poder presentar esa otra parte de la lectura con esto que por mucho tiempo, y acuérdense que por eso está entre paréntesis, se llamó o se denominó como sesgos cognitivos. Y no sé si de aquí tienen alguna duda. Yo sí, profesora. Sí. Ya pude entrar a la plataforma, no había entrado antes, es la primera vez que la uso, me estoy familiarizando, pero ya pude ver que ya van varios trabajos en entrega, ¿no? Entonces, creo que son 3 mapas o son 2, es que no logro entender bien. Si quieres, vemos contigo al final las dudas que tienes. Ah, ok, de acuerdo. ¿Sí? Gracias. Ahorita quisiera que se refirieran sobre el texto mismo, ¿sí? Sobre esta parte, pues, más que el texto, lo que estamos revisando ahora. De momento yo no tengo dudas, profe. ¿Ya les quedó clarísimo? ¿A las demás, a los demás? Al momento tampoco tengo dudas, profesor, está bastante claro. Qué bueno. Bueno, espero que les sea útil porque, como les decía, bueno, para mí me parece que es importante sobre todo esta idea de que cualquier tema que indagamos tiene un marco de referencia que normalmente no visualizamos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, como les señalaba, pues estamos más habituados a desvalorizar y minimizar el sentido común, que ahora la propuesta de este y otros autores que ya revisamos es denominarlo pensamiento social para darle el mismo estatus que al pensamiento científico. Y aquí les dejo el enlace para el taller del próximo lunes. Tendré cuidado de colocarlo en el aula virtual, que es la clave que nos mandó biblioteca para acceder al taller que nos van a ofrecer. Aquí nos vamos a ver en este taller. Estaremos acompañados ahí sí de la gente que está en año de investigación. Y yo quería preguntarle a Antonio, a Alan, Sandimara, creo que no tiene bronca, si esta clase la podríamos poner a las 10 de la mañana los lunes en lugar de a las 2. Si tienen otra clase, Ana Lilia también. Ana Lilia, ya llegaste o no te había visto. Necesitaría saber si tienen alguna otra reunión, pues nos vemos a las 2 de la tarde, ¿no? Yo sí tengo, profe, yo sí tengo clase de 10 a 12. Tengo método 4. Ah, perfecto. No, entonces nos quedamos a las 2, ni hablar. De hecho, los talleres de biblioteca pues ya están programados todos a las 2 de la tarde y nosotros nos vemos los miércoles, que empezamos el miércoles. Yo quería, y sí me importa mucho, que pueda cada una y cada uno, a lo mejor puedo poner en el blog, en el aula virtual un blog para poner qué es el pensamiento social y que cada una explique qué es el pensamiento social. No le tengan miedo, la idea es justamente, a lo mejor le doy vueltas y a lo mejor la primera vez lo digo incompleto, a lo mejor la primera vez me equivoqué. No, es poder cada uno apropiarse. De hecho, para mí los ejercicios que les voy a proponer de revisar algunas notas, de analizar, iremos viendo cómo concretarlo, pero es justamente el poder ejercitarnos. Es como el andar en bicicleta, ¿no? El andar en bicicleta, pues cuando empezamos lo veíamos y cuando subimos, pues no siempre nos salió bien. Hay quienes muy afortunadas o afortunados, pues a la primera ya eran unos maestros de la bicicleta. Alguien que los viera diría, es que en sus vidas anteriores fueron ciclistas y de ahí la razón, ahí está el pensamiento natural, ¿no?
que es parte, no es todo, pero hay una parte del pensamiento natural que habla, y que además en términos biológicos también nos hablan de que tenemos una herencia genética, ¿no? Y entonces, pero ahí dicho así, herencia genética, pues está en el discurso científico. Si digo que por generaciones y que seguramente en tus vidas anteriores fuiste ciclista, entonces ahí ese pensamiento cobra otro estatus, ¿no? Y entonces, pues puede ser cuestionado, pero yo decía que habrá quienes a la primera se suben a la bicicleta y les sale muy bien. El espacio que les ofrezco en esta materia es justo que lo ejercitemos, que lo practiquemos, que no le tengamos miedo para poder dominar, para poder comprender qué entendemos por pensamiento social y cómo lo vamos a practicar. Y trataré de enviar para el miércoles una nota de periódico y el miércoles les presento las otras lecturas. Por lo pronto, el miércoles quiero seguir insistiendo en que cada una, ya me inventaré algo para que cada una y cada uno pueda trabajar sobre esta noción de pensamiento social y su diferencia con el pensamiento científico, para que con ese marco, digamos, de referencia podamos arrancar ya para la siguiente semana con otra lectura. Y en ese sentido, Antonio, sí eran 3 ejercicios, si no me equivoco, no, 4. En lo que hace a mapas conceptuales, les pedí que leyeran al menos 2 capítulos del libro de Ontoria, que de verdad es un texto que cada vez que puedan, revísenlo, ya tienen el acceso al PDF del libro. Es una herramienta fundamental, no solo para elaborar mapas conceptuales, lo he defendido como un espacio que permite sistematizar información, permite elaborar materiales de presentación de temas de una manera ágil, práctica, sencilla, ilustrativa, que te da a ti como expositor el dominio de un tema. Y además de eso, los mapas conceptuales se convierten en una herramienta de trabajo para el grupo, que puede ser muy útil que ustedes aprendan, porque en la medida en que lo dominen, serán capaces de, cuando tengan que trabajar en grupo, ofrecerles que lo hagan con mapas conceptuales, ¿no? Ya veremos cómo haremos aquí equipos de al menos de 2 personas, creo que sí nos da para hacerlo, y integraremos algunas tareas para que lo expongan a través de un mapa conceptual. ¿Por qué insisto en eso? Porque creo que justo para poderlo dominar hay que practicarlo, ensayarlo, equivocarnos, regresarnos, pero solo así podemos ser maestros en lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, son las 2 lecturas del libro de mapas conceptuales, el mapa, que además lo pedí para hoy, pero lo pueden colocar después, el artículo de Serge Moscovici de la ciencia del sentido común, el de Cristian Guimeli, que es de pensamiento social, que también me parece que les había indicado 2 capítulos, el del otro pensar y el de los precursores solamente, para empezar esos 2. Y la idea, a partir de este esquema que acabamos de ver ahora, es que incluso cuando lean el del sentido común, vayan como completando, a lo mejor se hace más ancho, ¿no? Pero si bien son lecturas separadas y lo que tienen que hacer ustedes es un mapa para cada lectura, que pudieran también trabajar cada uno de manera personal en ir completando este dibujo, esta caracterización, por un lado del pensamiento social y por otro lado del pensamiento científico. ¿Sale? No sé si fui clara en esta última parte. Entonces, Antonio, son en un bloque, en el de mapas conceptuales, ahí todos han presentado hasta ahora 2 mapas de los 2 capítulos que se indican en el temario, que lo que creo que no tengo aquí en el aula es el temario, ¿verdad? Lo subo. Lo tenemos en el CIPI, el temario, si no me equivoco. ¿Alguien me puede ayudar con esa información que no recuerdo? Entonces, ¿sí? 2 lecturas de mapas, el texto de Cristian Guimeli sobre pensamiento social, que ahí también se indican, me parece que 2 lecturas, y el texto de las ciencias del sentido común, que lo subí el viernes, porque lo había comentado el miércoles, pero no se los había dado, para que lo revisen. Es importante porque es justamente ir clarificando, ir dándole forma a esto que vamos a denominar pensamiento social y a esto que denominamos ya como pensamiento científico desde esta perspectiva psicosocial. ¿Sale? Entonces sí son 3 lecturas, ¿no? La de Ontoria, pero que son 2 capítulos, la de Guimeli, que también son 2 capítulos, y la de Serge Moscovici de la ciencia del sentido común.
¿Sí? ¿Listo, Antonio? Sí, gracias. Solamente sí necesitaría el documento que hace falta para las tareas y así. O sea, como el temario. Ok. Bueno, pues nos vemos el próximo miércoles. Se queda Antonio un momento y yo subo al aula también el conjunto, que ahorita, bueno, es que me explico a Antonio y más bien el miércoles subo el temario para esta materia, ¿va? Los demás están libres este cachito de tarde. Espero que pasen buena tarde de asueto. Yo sé que mucha gente anda de asueto, nosotros no, pero bueno, espero que haya sido productiva la tarde. Cuídense. Bye bye. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Bye, Sanimara. Chao. Bye. Y Josafat, también te quedas, ¿verdad? Josafat, ¿ya conoces el programa del año terminal? Josafat. No lo conozco. Ok, bueno, la doctora Marta de Alba me dijo que te había estado escribiendo para darte a conocer ese. Ya tengo tu correo, te lo hago llegar, ¿sale? Para que lo tengas en conjunto. Y nos vemos mañana nosotros a las 10 de la mañana para la segunda. Tenemos una conferencia, no sé si tienes la liga Zoom. No, ¿verdad? Déjame buscarla y de una vez te la doy. Con la maestra Marta. Ajá. No te oigo ya. Con respecto a la maestra Marta, ella. No te oigo cortado, fíjate. ¿Está bien? A ver. Con respecto a la maestra Marta, yo no recibí ningún correo por parte de ella. A lo mejor tenía mal tu correo entonces. Porque en toda la semana anterior estaba esperando. Ya, porque sí, desde la semana pasada estuvimos contactando, bueno, a ella en particular, porque ella fue agregando los correos, ¿no? De todos. Permíteme un segundo y de una vez te paso la liga de mañana, que ya la perdí, por Dios, ¿dónde está? Déjame ir a la otra página. Mejor aquí está. A ver. Está bueno, ahorita te lo... Bueno, espérame un segundo mientras se destraba mi correo. Antonio, esta materia es parte del año terminal del plan de estudios. Y en ese sentido, en el año terminal, diseñamos la maestra Marta de Alba y yo, que somos quien coordinamos este año, una serie de UEAs que buscan alimentar el trabajo de quienes están en año de investigación y que van a hacer una idónea comunicación de resultados, o mejor conocida como tesina. Y entonces tenemos una dinámica en la que nunca imaginamos que íbamos a tener otros estudiantes que no estaban en año, como es el caso tuyo, varios de los que estaban hoy y algunos otros que no llegaron a la sesión de hoy, seguro que pensaron que era día de asueto. Pero para ustedes, lo que yo les estoy ofreciendo es mantener una parte del programa que tenemos, que es los talleres con biblioteca, que te haré a ti en particular entrega del digamos, un mapita que hicimos, una tablita con los cursos que tenemos planeados los lunes, que son varios cursos que va a dar biblioteca. Y los miércoles, lo que me propuse es desarrollar una serie de ejercicios que permitan decodificar, analizar, identificar los procesos en psicosocial de diversos temas de actualidad. Eso lo vamos a hacer sobre todo a través de notas periodísticas, y para ello yo el miércoles ya les entregaré una lista con algunas lecturas
como esta que estamos viendo del pensamiento social y del sentido común, que me parece que son claves para ayudar a alimentar a esta perspectiva, ¿no? Tú, Antonio, bueno, ya si quieres ahora no me lo digas, el miércoles me guardo un espacio y me dices un poco con cara al mapa de plan, qué materias tienes, Le puedo además de comentar esta. desde ahora. Le puedo comentar ¿Perdón? desde ahora. Es Sí, lo que que pasa es que ya me tengo que ir, por eso decía que el miércoles. Ok, entonces el miércoles y estoy al pendiente. Es que en sí nada más me hacen falta 2 weas bueno, 4 weas, que es esta, metodología Ajá. 4 y 2 de año de investigación. Es que con esto del cambio de estudios del plan, hicieron un revoltijo y me hacen falta estas weas. Entonces, al final, como inició la pandemia, yo no pude hacer mi tesis. El punto es que es un revoltijo. Estoy intentando como incorporarme porque hace un año que dejé esto de la escuela y ahorita me estoy incorporando de nuevo. Entonces, ya creo que el miércoles que tengamos un espacio ya le comento bien y ya, ¿Te faltan 2 materias más? ¿Cuáles otras 2? Me falta, según el plan de estudios, me hacen falta la de entrega de proyecto, algo así, y la que va paralelo a esa, o sea, esas 2. Me hacen ¿Trabajo falta. de campo? Ajá, exactamente. Me hacen falta esas 2, pero no sé, ahorita estoy intentando resolver las que puedo para el siguiente trimestre cursarlas, o no sé si las puedo cursar desde ahora. Es que lo que te iba a sugerir es que te sumaras, lo platicamos con calma. Mándame por favor en el correo. ¿Ya Ajá. tienes mi correo? Sí, ya lo tengo. Descríbeme esto que me estás diciendo, porque aunque ya arrancamos, tenemos una semana, podrías sumarte al año de investigación. El año de investigación tiene actividad hoy a las 2 por esta sesión, o sea, podrías tomar perfectamente tu método 4 en la mañana. Mañana tenemos conferencias, te voy a invitar a la conferencia, si ya tengo el link para que lo tengas. Oh, aquí está, creo que está aquí. No, pero déjame pedir que me lo reenvíen ya porque no lo encuentro. Entonces más vale que me lo manden porque ya lo perdí. Oh, porque si mañana no tienes actividad, pues podrías estar en la conferencia, que es parte de lo que diseñamos para este año de investigación, conferencia con gente que nos va a hablar, en algunos casos va a tener un acento más teórico, en otras un acento más práctico, nos van a desarrollar algunas de las metodologías, sobre todo en representaciones sociales, pero que independientemente de eso, pues pueden ser de utilidad para los temas que desarrollen. La semana pasada vimos a los alumnos, salvo COSAFAT que no estaba integrado porque no lo comunicamos adecuadamente, pero vimos con cada uno de los integrantes los temas que van a trabajar. Algunos no están completamente definidos, apenas van a empezar a definirlo, entonces ahí tú podrías sumarte. Y los miércoles tenemos ideada una discusión pero es cada 15 días solamente, de 10 a 12 y de 12 a 2. No sé a qué horas tienes tú tu metodología, Antonio. Yo tengo metodología ahorita, de 4 a 6. O sea que podrías tomarlo en la mañana sin problema, ¿no? Sí, yo, o sea, ya tengo el espacio. Ahorita lo que me importa, pues, es como concluir con esa situación porque el plan de estudios vino a revolver muchas cosas. Entonces, ahorita yo creo que sí podría estar en todos los programas que me dice. Sí, y eso te permitiría avanzar y que presentes en extraordinario las materias que te hacen falta para que pudieras. ¿Pero con eso concluirías? No. En sí, solamente le comento, me hacen falta 4 materias, o sea, solo 4 materias, pero también mandé un correo para ver si me podrían ayudar porque tengo muchos conocidos que se supone que ya terminaron, pero les hacen falta más optativas. Entonces, quiero ver todavía esta situación porque es un revoltijo en sí, no hay como algo claro para terminar, pero sí solamente con... Con 4. Ok, bueno, déjanos platicarlo, lo veo con agente de sistemas. No es un revoltijo, todos los planes de estudio, yo misma me tocó implementar un plan de estudios, un cambio, y siempre hay un cambio.
creo que fundamentalmente lo que nos hizo falta a ustedes como estudiantes y a nosotros como profesores fue mayor información. A nosotros nos avisaron 2 semanas antes del verano pasado que entrábamos con plan de estudios nuevo, lo cual ha implicado pues mucho trabajo para muchos de nosotros porque había que rediseñar cosas, revisar contenidos. Si bien, por ejemplo, yo participé de esa modificación, hay cosas que la verdad ya no recordaba tan bien porque han pasado años. Y lamento mucho que estén pasando por todo esto, pero bueno, en lo que podamos, déjame ver qué podemos hacer. Mándame tu matrícula, por favor, Antonio, que seguro que la tengo en la lista, pero me ayudará mucho si en el correo que me envías diciéndome cuál es tu situación, me pones tu matrícula, puedo pedir ayuda en sistemas para que me manden tu expediente o me permitan acceder a él y con eso poder ofrecerte una posibilidad para ver si puedes terminar este trimestre, ¿no? Y bueno, soy parte de un comité de licenciatura además, que se supone que debería ver estos temas. Hemos batallado mucho porque nos cancelan luego las reuniones del coordinador, pero estamos ideando cómo poder conocer más directamente de ustedes qué problemas tienen para poder diseñar alternativas para que podamos salir de esta situación. Entonces, a ti te faltan esas 4 weas y con eso concluyes la licenciatura, ¿cierto? Sí, concluyo la licenciatura. Ok, bueno, pues entonces también te pediría, ahora que estás en eso, que me ayudes contestando. Te pasé el link, ¿verdad, Josafat, del cuestionario que les pedí que llenaran? Josafat. Perdón, es que no sé por qué no me escucho. Te mandé un link con el cuestionario que les pedí que contestaran. Uno de Google Form. Sí, se lo podrías compartir en el chat a Antonio, porque a mí me va a costar más trabajo ubicarlo de inicio. Por favor, y me están reenviando ya las claves para la conferencia de mañana. Aquí están ya, datos para la conexión. Ok. Ya mandé. Sí, por favor, Antonio, además de lo que ya te pedí, contesta este cuestionario, ¿sí? Y les estoy enviando a los dos, mandaré a todo el grupo, no es cierto, a todo el grupo, no, al todo el grupo del seminario, pero les estoy poniendo también las claves de acceso para la sesión de mañana a las 10. Sugiero, Antonio, que mientras definimos exactamente tu situación, pues te incorpores, ¿no? Para que podamos avanzar. Yo creo que podríamos diseñar algo para que tú termines. De acuerdo, estaría increíble que me ayudaran con eso porque no he podido, pues, que alguien me ayude, ¿no? Que me asesore cómo va esta situación. ¿Tú habías avanzado entonces en tu año de investigación? ¿Tenías algo? Sí, ya había avanzado algo, solo que estuve con el profesor Manuel, pero hubo como una desconexión ahí, hubo un problema. Creo que mayor parte del grupo que estuvo de año de investigación con él, pues no concluyó lo que fue la tesis ni nada, la tesina. Entonces, hubo una situación allí y después como tuvo unas situaciones familiares, ya no continué. Entonces ahorita me estoy incorporando y veo que pues, es una situación como un poco complicada. ¿Tienes algún avance en lo que hiciste con el maestro Manuel González? Sí tengo un avance. Estaba precisamente trabajando en representaciones sociales. Entonces ahorita voy a dedicarme a buscar de nuevo estos documentos. Y para pues, que me los hagas llegar también, ¿no? Sí, para ir avanzando. Ayudar. Sí, por favor, porque pues en tu caso tendrías que estar haciendo ya este trimestre el trabajo de campo a reserva de que pudiéramos encontrar una manera de que a lo mejor pusieras un reporte teórico, porque no sé si te va a dar tiempo para hacer práctico, porque como lo estamos concibiendo en el año de investigación, es un año de trabajo, este es el primer trimestre. Pero en tu caso, déjanos ver el avance que tienes y yo creo que podemos generar alguna alternativa para que tú pudieras concluir
este trimestre o dejar avanzado para concluir a más tardar el siguiente, pero pues la apuesta sería tratar de que lo hagas este trimestre. ¿Vale? Sí, de cualquier forma, pues ahorita me organizo, le escribo, le explico toda la situación y nos coordinamos Y me mandas para tu pues, avance, poder hacer el ¿vale? trabajo. Y Sí, ya sí. tienen las claves para la sesión de mañana, ¿cierto? Sí, Ok, bueno, entonces, hasta luego, buena tarde, gracias. hasta luego, gracias.